Buenas tardes, hermanas, a todas las que nos están sintonizando, a las que se conectaron ya para poder ver este día el programa. Buenas tardes a a cada una de ustedes y también muchas gracias al equipo de Transformadas por la oportunidad que me dan de participar nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este estudio, ¿verdad? Estoy muy agradecida con el Señor, con ustedes por considerarme. Y pues en esta tarde vamos a estar hablando de un tema que en lo particular Dios ha tenido que trabajar mucho en mi vida, me ha tenido que enseñar bastante, porque es algo con lo que yo reconozco que batallo y batallaba mucho tiempo atrás. Pero le doy gracias a Dios por lo que Él me ha enseñado y he podido aprender a través de su palabra, y pues en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes lo que he aprendido de este tema y lo que el Señor me ha enseñado también para trabajar, ¿verdad? El tema que vamos a ver hoy en esta tarde es la ansiedad. Y si me acompañan ahí, si tienen su Biblia, vamos a abrirla en Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a darle lectura al versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo voy a leer una vez más. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y acompáñenme a orar para pedir la bendición del Señor y que Él pues nos pueda hablar en esta tarde. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad, Señor, que me das de participar en este programa. Gracias, Padre, por tu palabra principalmente, Señor, porque es a través de ella que tú nos hablas, que tú nos corriges, Señor, que tú nos muestras las áreas, Señor, que tenemos que arreglar y cambiar en nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque en ella encontramos la respuesta para cada una de las situaciones de la vida que pasamos, Señor, para cada una pues de las situaciones con las que nos enfrentamos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene la respuesta. Bendice este tiempo. Yo te pido por mis hermanas, Señor, que están escuchando la enseñanza, que tú hables a sus vidas, que nos ayude, Señor, a guardar esta enseñanza en nuestro corazón, y no solamente eso, sino a llevarla a la práctica. Bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, el tema de hoy es la ansiedad. Y vamos a ver un poquito primero qué es lo que los doctores de hoy día y los psicólogos dicen de lo que significa la ansiedad. Y después vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Muchos doctores y psicólogos definen la ansiedad como la experiencia de intranquilidad, aprensión, miedo, temor o agitada preocupación que no se entiende claramente. La ansiedad, el temor y la preocupación forman un complejo sistema de emociones que dificulta el poder diferenciarlos con claridad. Los doctores y muchos psicólogos dividen la ansiedad, ¿verdad? Y para ellos lo toman como diferente el temor o una preocupación que tienes así mucho, pero ellos mismos marcan que como la ansiedad conlleva todos estos síntomas, podríamos decirlo, de nerviosismo, de temor, yo te leía ahorita, como una agitada preocupación, ellos mismos dicen que es muy difícil diferenciar con claridad qué es lo que una persona está pasando. Entonces, no sé si alguna vez tú te has sentido así. A lo mejor estás pasando por alguna situación, por algún problema, y de repente te sientes con muchos nervios, con mucha preocupación. A veces a mucha gente le empiezan a sudar las manos, hay mucha gente que siente hasta como que no puede respirar. Entonces, todo eso es como ellos definen la ansiedad. Desde su etimología, en nuestro idioma español, esta palabra viene del latín y es un adjetivo que se refiere a angustia, a estar angustiado. Y como nuestro español es muy rico, ¿verdad? Y las etimologías de donde vienen algunas palabras también, cuando las conocemos nos enriquecen mucho. Esta palabra, que viene del latín, se relaciona con un verbo
que significa estrechar. Estrechar o oprimir u oprimir, estrecho o doloroso. Entonces, si tú y yo nos ponemos a pensar, hay muchas veces en las que ciertas situaciones nos hacen sentir así, como, como, como que algo se nos oprime aquí en el pecho, como que no podemos respirar. No sé si alguna vez ante una situación tú te has sentido así, como que no puedes respirar, como que algo te oprime el pecho, como que algo ahí, no sé, te está pasando. Cuando yo era niña, yo me acuerdo y yo lo tuve que reconocer, que yo batallaba con la ansiedad. En ese tiempo, como estaba muy chiquita, no sabía definirlo realmente, ni decir, es que estoy ansiosa. Pero de repente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá trabajaba y se iba a trabajar. Ella era enfermera y trabajaba en el turno de velada. Cuando ella se iba y nos dejaba a mi hermana y a mí solitas ya ahí en la casa, yo me acuerdo que yo me empezaba a sentir así como que no podía respirar, como que algo me apachurraba aquí el corazón, el pecho. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, aparte de todos esos sentimientos que yo sentía en ese momento, me daban muchas ganas de llorar también. Y era el pensar, yo me angustiaba mucho porque nos quedábamos mi hermana y yo solitas y mi mamá se iba a trabajar y de repente todo eso me empezaba a provocar esa sensación. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, hasta ganas de llorar me daban. Y para no empezar a llorar, me acuerdo que me ponía a cantar, me ponía a cantar himnos, pero así muy fuerte. Pero yo misma sentía que así, mientras más fuerte cantaba, sentía así como que a lo mejor esa opresión se me iba quitando, ese sentimiento que tenía de ansiedad y angustia. No sé si alguna vez tú te has sentido así. Ahora con todo esto que ha pasado de la pandemia y desde el año pasado, mucha gente, tanto inconversos, gente incrédula que no conoce de Dios, como cristianos, empezaron a batallar con la ansiedad. Muchos empezaron a batallar con estos sentimientos de ¿qué va a pasar? O ¿qué tal si me enfermo? Y eso les empezaba a provocar ese, como te leí aquí, esa opresión, el sentirse angustiados, ansiosos, con ese dolor profundo. Pero cuando Pablo escribe aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él utiliza una palabra del idioma griego, que es merimna. Y esta palabra da la idea de una preocupación o un afán provocado por una distracción. O ser atraído en diferentes direcciones que provocan distracción y culminan causando afán y ansiedad. Cuando yo estaba estudiando y leyendo esto, me imaginaba como si yo estuviera parada, parada así en un campo, y no sé si han visto esas máquinas que lanzan las pelotas a los que practican tenis para que practiquen. Y yo tenía esa idea en mi mente, ¿verdad? Estoy yo ahí parada, está la máquina esta y me van a empezar a lanzar esas pelotas y se me da la indicación de agarrar nada más una, la de color rojo, y todas las demás son verdes. Entonces de repente las empiezan a aventar y ¿qué van a provocar todas las demás pelotas? En lo que yo encuentro la roja o espero que salga la roja para agarrarla, yo me voy a distraer con todas las demás, ¿verdad? Buscando dónde está la pelota roja. Entonces, esta es la imagen que a mí me daba. Entonces, fíjense, esta palabra ansiedad habla de eso, la palabra que Pedro usa aquí, que son ese tipo de distracciones que te mantienen ocupada y te distraen, pero conforme tú te enfocas en esas distracciones, te empiezas a enfocar en eso y eso te provoca esa preocupación, esa ansiedad. ¿Y cuántas veces nos encontramos así nosotras, distraídas con asuntos y cosas
que provocan que nos preocupemos. Y esta palabra preocupar también es muy interesante porque significa ocuparte de algo que todavía no está pasando o de algo que todavía no sabes si es certero, que no estaba sucediendo en ese momento. Y a veces estamos así ocupándonos de cosas que nos están distrayendo y la mayoría de esas cosas o pensamientos no son verdad o no han sucedido y a lo mejor nunca sucede. Entonces, y todas estas cosas nos llevan, ¿verdad? Nos turban a ocuparnos y nos llevan a ocuparnos en esas cosas y dejamos de prestar atención y de ocupar nuestro tiempo, nuestros pensamientos en lo que realmente Dios quiere, que nos encontremos pensando y haciendo. Y es muy interesante porque Pedro comienza este capítulo, el capítulo 5, diciéndole a los líderes, porque empieza ahí, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios. Y Pedro comienza aquí diciéndole a los líderes lo que deberían de hacer con la grey del Señor y les recuerda el galardón que van a recibir. Entonces Pedro les empieza a decir en qué deben de estar ocupados y dice ahí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y luego les dice: cuidándola, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y él les empieza a decir, luego versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Pedro les está diciendo en qué deben de estar ocupados. Y él les recuerda el galardón que van a recibir por parte del Señor por estarse ocupando en eso. Y muchas veces nosotras, debiendo estar ocupadas en lo que el Señor nos ha mandado en esta época de nuestra vida, si eres señorita, en lo que Dios te quiere que te ocupes ahorita, en ser obediente a tus padres, en servir en tu iglesia, en llevar una vida íntegra, en llevar una vida que a Dios le agrada. En lugar de ocuparnos en eso, y todavía el Señor prometiéndonos y dándonos promesas, ¿verdad?, de obedecer su palabra y hacer su voluntad, nos ocupamos en esas cosas que nos distraen, que nos empiezan a provocar angustia, que nos empiezan a provocar ansiedad, y aún nos olvidamos de las promesas que Dios ya nos había dado, de todas las promesas que Él ya nos ha dicho a través de su palabra. Y eso es lo que provoca la ansiedad también, que en lugar de, yo dejo de estar haciendo lo que Dios me manda, dejo de pensar en lo que Dios quiere que yo esté pensando, y me empiezo a distraer con esas cosas o problemas o situaciones, y me olvido de las promesas y cosas que Dios ya me ha revelado a través de su palabra. En versículo 5, Pedro empieza a hablarle a los jóvenes. Y dice ahí versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro continúa hablando a los jóvenes aquí y les manda estar sujetos y sumisos unos a otros y les anima a vestirse de humildad. La sumisión se demuestra a través de la humildad. Yo no puedo ser sumisa y someterme a los demás si no soy humilde. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la ansiedad que estamos tratando? ¿Por qué en medio de esta exhortación Pedro les anima a que echen toda su ansiedad sobre Dios? Porque fíjate, si tú y yo no nos humillamos verdaderamente, no buscamos esa humildad, se nos va a dificultar el someternos y el obedecer
lo que Dios nos pide que estemos haciendo. Si tú y yo nos humillamos verdaderamente, vamos a tener menos preocupaciones. Vamos a estar enfocadas en hacer y estar cumpliendo la voluntad de Dios. No vamos a estar pensando en sobresalir, en ser la señorita que parece más espiritual o ser la hermana que todo el mundo vea que está sirviendo sobre los demás, o que soy la hermana en Cristo que tengo el testimonio de que mando a todo el mundo. No, ¿por qué? Porque mi mente va a estar enfocada en humillarme, en mantenerme humilde y estar obedeciendo lo que el Señor quiere que esté haciendo. Entonces, yo no voy a estar preocupada sobre la ambición, sobre ser popular, sobre el temor que me da de no quiero hacer esto, no quiero participar, ay no, que no me vean porque a mí me da miedo hablar en público, a mí me da miedo participar. No vamos a estar preocupadas por eso. Nuestras mentes no van a estar distraídas con este tipo de cosas. Estaríamos menos distraídas en cosas que con el tiempo solo nos van a provocar angustia y ansiedad. No podemos encargarnos, y esto yo creo que necesitamos comprenderlo bien, porque ni tú ni yo podemos encargarnos de lo que Dios quiere que hagamos cuando estamos llenas de nuestras propias cargas. A veces Dios quiere que tú estés haciendo algo, Dios te está pidiendo que tú hagas algo, pero a veces yo me encuentro tan llena de otras preocupaciones, tan distraída en mis pensamientos, en mi baja autoestima a lo mejor, comparándome con otra persona, que yo estoy tan ocupada, tengo mis manos llenas y mis pensamientos de eso, que no puedo encargarme de lo que Dios quiere que realmente me encargue. Por eso necesitamos, como dice este versículo en Pedro, echar todas nuestras cargas, toda esa ansiedad, todas esas distracciones sobre el Señor. Ahora, la idea queda aquí cuando dice echando toda vuestra ansiedad, no es de como cuando tú y yo llegamos con el mandado o con las compras del súper y las dejamos ahí en la mesa o en el piso. No, aquí está hablando, dice echando, y la idea que da es de lanzar. Cuando tú quieres lanzar algo, necesitas las dos manos. Si lo quieres arrojar muy lejos, necesitas usar las dos manos. Entonces esa es la idea que Pedro está dando aquí. Toma todas tus preocupaciones, toma todos esos pensamientos en los que te estás ocupando, que no le agradan a Dios, que solo te están provocando esa angustia y esa ansiedad. Toma todo eso y lánzaselos al Señor. Y esa idea que da es de lanzarlo con las dos manos, pero con todas tus fuerzas. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos, lo que Pedro nos está animando a hacer. Lanza todas esas distracciones que te provocan angustia sobre el Señor. Y ahora sí, ya que tus manos están vacías, ya que tus pensamientos están vacíos de esas cosas que te provocan angustia o ansiedad, ahora sí, toma y empieza a cargar lo que el Señor tiene para ti, lo que Él realmente quiere de lo que te ocupes. La carga que el Señor tiene para nosotros, como dice Mateo 11:30, y voy a ir ahí rápidamente porque sí quiero leer este pasaje. Mateo capítulo 11, versículo 30, dice así, voy a leer desde el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como dice su palabra aquí, la carga que el Señor quiere que nosotras llevemos es ligera. Y dice aquí, el yugo que Él quiere que llevemos es fácil. Esa carga es ligera, su yugo se ajusta perfectamente y es fácil. En esos tiempos en los que en la Biblia se hacían los yugos para los bueyes,
se medía el cuello del buey, del animal que iba a llevar el yugo, y se ajustaba perfectamente a las medidas que se habían tomado para que le quedara perfectamente al animalito ese yugo que estaban haciendo. ¿Y por qué hacían eso? Lo medían al animal, el cuello del animal, empezaban a trabajar el yugo y lo empezaban a agrandar hasta que encajara bien en el cuello de ese animalito. ¿Para qué hacían eso? Para que el yugo no irritara a ese buey, no lo lastimara y él pudiera trabajar sin ningún problema. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Mi yugo es fácil. O sea, el yugo, la carga que yo te estoy pidiendo que lleves, está hecha a tu medida. No te va a lastimar. Porque aunque dice aquí, mi yugo es fácil y ligera mi carga, aunque sigue siendo una carga, pero el mismo Señor Jesús nos está diciendo que es fácil de llevar y que esa carga es ligera. Entonces debemos de recordar que el Señor nos dio esta vida y lo que pasamos en ella no es para irritarnos, no es para molestarnos, no es para que vivamos angustiadas, ¿verdad? Sino que cada tarea y situación que el Señor está permitiendo en nuestra vida se adapta perfectamente a la vida de cada una. Las pruebas y cargas que el Señor ha preparado para mí, las ha hecho a mi medida. Porque imagínate, si Él le diera el mismo tipo de cargas a todos, todos somos diferentes, todos tenemos un carácter diferente. Entonces el Señor es tan bueno y tan sabio que Él hace cada prueba, cada carga, cada encargo que Él nos da, lo hace a nuestra medida, como Él sabe que podemos llevarlo y que podemos cumplirlo bien. Como yo te decía ahorita, cada cosa que Dios permite en nuestra vida no lo hace con el fin de molestarnos y de irritarnos, sino de que confiemos y comprobemos que el Señor sigue siendo bueno. La ansiedad tiene como raíz la falta de confianza en Dios. Y entonces, cuando yo dejo de confiar en el Señor, yo empiezo a poner en duda quién es Dios y qué puede hacer en mi vida. Y comenzamos a creer que Él no es suficiente. Y fíjate, yo creo que esta es la raíz de la ansiedad. Cuando yo me enfoco y pongo más atención a esas cosas, a esos pensamientos y preocupaciones que me están distrayendo del Señor, yo dejo de creer que Dios es suficiente en mi vida. Yo pongo en duda quién es Dios, lo que conozco de Él, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él está al cuidado de mí. Yo empiezo a poner en duda eso. Por eso es que debemos de tener cuidado con nuestra ansiedad y llevársela al Señor, como dice ahí en Primera de Pedro, de lanzársela al Señor y dejársela ahí. Vamos a ir ahí al libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 6. Dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta palabra afanosos es la misma que Pedro usa para hablar de la ansiedad. Entonces, esta palabra está diciendo lo mismo, significa lo mismo. No te distraigas con cosas y pensamientos que te van a llevar a empezar a entrar en ansiedad y angustiarte. Mejor, en vez de afanarte, de seguir pensando y maquinando esas cosas en tu corazón y en tus pensamientos, mejor dile tus peticiones al Señor, habla con Él, pídele que Él haga al respecto de eso que estás sintiendo, de eso que estás pensando. Y luego dice ahí, ¿verdad? Dice, delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Reconoce cada favor que has recibido de parte del Señor. Y eso tiene que ver mucho, cuando estaba preparando esta lección, estaba recordando la lección que vimos sobre la falta de gratitud y contentamiento.
Cuando nosotros dejamos de reconocer los favores que Dios ha tenido en nuestra vida y nos enfocamos, nos distraemos con todo lo demás, con los problemas, con lo que no tengo, es cuando entramos a ese estado de ansiedad. Pero si yo oro al Señor, si yo voy, pongo esas peticiones y esas cargas delante de Él, y como dice aquí, con acción de gracias, cuando yo empiezo a hacer un recuento de todos los favores inmerecidos que he recibido de parte del Señor, yo voy a ver y me voy a dar cuenta que esa ansiedad empieza a pasar, porque ahora sí, mis pensamientos van a estar ocupados en lo que Dios quiere que los ocupen. Versículo 7 dice ahí: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no se puede explicar. No puedes decirlo. A veces estamos pasando por cierta situación y la gente no entiende por qué tenemos esa tranquilidad, esa paz. Cuando yo encuentro esa paz, cuando yo arrojo todas esas cargas, esas preocupaciones en el Señor y empiezo a reconocer todos los favores inmerecidos, es cuando esa paz viene. Y dice aquí: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, los mantendrá como en una fortaleza. Esa palabra que dice ahí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Esa palabra guardará habla de una acción militar. Entonces, fíjate, es como si Dios guardara tu corazón, guardara tus pensamientos en esa fortaleza, ¿verdad? ¿Y qué les va a pasar ahí? Pues nada, porque el que está resguardándolos es el Señor. Luego versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quiénes son los guardianes, verdad? Que van a estar ahí resguardando en nuestro corazón y nuestros pensamientos. Son cada una de estas cosas. Dice ahí: en esto pensad. Muchas batallas se ganan o se pierden en la mente. De ahí que el reto hoy en esta tarde es ocuparnos en pensar y meditar en las cosas que la palabra de Dios nos dice aquí. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable. Si hay virtud alguna en eso que estoy pensando, si es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, debo de ocuparme en eso. Eso es en lo que el Señor quiere que yo me ocupe. Que no me distraiga pensando en otra cosa. Es de suma importancia aquello en lo que elegimos pensar. Cada una individualmente, decide qué piensa y cómo controla esos pensamientos. Porque todo comienza ahí. Yo te decía al principio, muchas veces nos distraemos pensando en cosas que ni siquiera son verdad. Y como somos las mujeres, a veces nos vamos, y es que ya pasó esto, y es que de seguro va a pasar esto, y me va a decir esto, y es que yo estoy segura que va a pasar eso. Y de repente empezamos a entrar en esa ansiedad por cosas que ni siquiera han sucedido. Nos estamos distrayendo con ese tipo de pensamientos en lugar de ocuparnos en lo que dice la palabra de Dios, que dice: en esto pensar, en esos pensamientos que son agradables delante del Señor. Me gustaría terminar con un testimonio personal. Yo me acuerdo que antes de que empezara todo esto de la pandemia, yo creo que fue en el 2018, íbamos de camino con mi esposo para la casa, y de camino yo me acuerdo que yo le dije: ay, me está doliendo mi brazo. Como de frío, era un dolor así extraño, y me acuerdo que le dije, y él me dijo así como que bueno, ya vamos a llegar a la casa. Entonces, en lo que alcanzábamos a llegar, que faltaban como unos 10 minutos, el dolor me empezó a correr así por el brazo y después se fue al pecho. Entonces, cuando llegamos a la casa, yo le decía a él: es que me duele mucho, no aguanto. Y él me decía: pero explícame cómo es el dolor, porque no te puedo dar un medicamento si no me dices qué es lo que sientes, cómo es el dolor.
Y me acuerdo que yo le dije, es que no sé cómo explicarte, pero me duele mucho, me duele muchísimo. Ya llegamos a la casa y todo, buscó él quedarme, pero para ese momento el dolor ya me había recorrido todo el brazo, el pecho y me estaba subiendo por el cuello. Y me acuerdo que yo le dije a él, no, es que me siento muy mal, no sé qué es, no sé cómo explicarte el dolor, pero yo me acuerdo que era un dolor tan extraño y le dije a él, es que siento que se me sube así hasta como a las encías, no sé. Ya me acuerdo que él me dio una pastilla y todo, nos acostamos a dormir, pero no, ese malestar no se me quitó. Era tal el dolor que yo me acuerdo que ya me acosté y estaba orando y le estaba diciendo, Señor, yo no sé qué es, pero me duele horrible. Y me dolía a tal grado que yo pensé, yo dije, yo creo que es un infarto, yo creo que algo me va, no sé. Era tal lo que estaba sintiendo que yo me acuerdo que dentro de mí pensé, yo dije, yo creo que me voy a morir ahorita en la noche. Y en esos pensamientos me ganó el sueño y me quedé dormida. Y ya el otro día nos despertamos y a mi esposo en cuanto se despertó me preguntó cómo me sentía y todo. Y cuando yo me desperté ya no sentía nada, absolutamente nada. Entonces, días antes yo había estado leyendo sobre la ansiedad. Y cuando yo desperté ese día y vi que ya no tenía nada, no me dolía absolutamente nada, yo me quedé pensando y fue así como la voz del Señor diciéndome, tuviste un ataque de ansiedad. O sea, eso que te dio fue un ataque de ansiedad. Y yo tuve que reconocerlo porque en ese tiempo yo estaba pasando, no una situación difícil, pero me estaba ocupando en mis pensamientos en cosas que el Señor no quería. Pensamientos de es que qué va a pasar y es que esto y es que esta situación. Y de repente cuando yo empecé a examinar mi corazón me di cuenta que realmente yo había dejado de confiar en el Señor. Yo dejé que esos pensamientos se ocuparan de mí, me robaran y me distrajeran de lo que realmente el Señor quería que yo estuviera haciendo, que yo estuviera sirviendo con una buena actitud, con todo mi corazón. Y en ese momento yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque reconocí que estaba mal, que no estaba confiando en Él y que yo estaba teniendo pensamientos incorrectos. Yo te quiero animar a ti en esta hora a que lo tomes en serio, porque la ansiedad no solamente se queda en esos pensamientos que te están turbando, sino con el tiempo claramente traen daños físicos. Y lo primero que ataca la ansiedad es el estómago, ¿verdad? Por eso que muchas batallan con la colitis nerviosa y la gastritis y todo eso. Por eso yo te quiero retar y animar a que tomes en serio, ¿verdad? Que el Señor quiere que nos ocupemos en lo que Él quiere. Que no te distraigas con esos pensamientos que Satanás quiere poner en ti, de que no eres suficiente, que tienes baja autoestima, de que qué tal si pasa esto, o que te estés distrayendo en esas cosas. Y el reto hoy en esta tarde es que tú y yo nos enfoquemos en lo que verdaderamente el Señor quiere que nos ocupemos, que le dejemos toda esa ansiedad y todas esas cargas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe exactamente lo que Él pone en nuestras vidas. ¿Y quién mejor para cuidarnos que el Señor? Que Él nos formó, que Él nos conoce y que conoce lo más íntimo y personal de cada una de nosotras. Entonces me gustaría orar para terminar. Si me acompañan en oración, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Padre, por lo que tú me has permitido aprender a través de tu palabra, Señor. Gracias porque me has confrontado con ella, Señor, y yo he podido reconocer que me falta muchas veces confiar más en ti y recordar lo que yo he aprendido a través de tu palabra, de tu carácter, Señor. Yo te quiero pedir también por cada una de mis hermanas o señoritas que están escuchando la enseñanza.
Que tú les ayudes, Señor, si hay alguna de ellas que a lo mejor está batallando, Señor, con la ansiedad, con la depresión, Señor, o la angustia, que ellas puedan recordar que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, y que a través de tu palabra nos has dado todo lo suficiente y lo necesario para poder descansar en ti y vaciar todas esas cargas, Señor, en ti. Yo te pido, Padre, por cada una de ellas que les des victoria, Señor, sobre sus pensamientos, que les des victoria, Padre, sobre esos sentimientos que a veces uno siente que lo angustian, que lo oprimen, Padre. Que nos ayudes a aferrarnos a tu palabra, Señor, a lo que hemos aprendido de tu carácter, Señor, y que podamos conocerte más. Ayúdanos a recordar, Padre, que tú eres bueno y que cada situación que permites en nuestra vida la has diseñado y la has hecho de acuerdo a cómo somos, Señor, y la has hecho a nuestra medida, Padre. Ayúdanos a recordar eso, ayúdanos a recordar que tú eres fiel, que tú eres bueno, Señor, y ayúdanos a tomarnos de tu palabra, Señor, para pensar en todo lo que a ti te agrada, Señor, y ocuparnos en cumplir tu voluntad y en hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, a las señoritas que están escuchando esta enseñanza. Y yo te pido, Padre, que pueda ser algo que guardemos en nuestro corazón y nos retemos, Señor, a hacer tu voluntad y a ocuparnos, Padre, en lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de poder compartir esta enseñanza con ustedes.